Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran a todas las personas que nos están viendo? Esto es Feudalismo y Fe, el legado de los pensadores, un podcast en el que hablaremos de derecho, religión y pues los 4 grandes pensadores de la iglesia. Mi nombre es Andrea Velázquez y estoy acompañada de mis compañeros. Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Jason Mojica y soy encargado de hablarles de la contextualización de la iglesia actual. Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Bejarano y yo soy la encargada de hablar sobre el feudalismo. Hola, mi nombre es Daniel Castiblanco y yo hoy les voy a hablar sobre San Ambrosio de Milán, cuáles fueron sus aportes y su legado que dejó en esta historia. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Rodríguez y yo les estaré hablando sobre el pensamiento de San Agustín de Hipona. Bueno, ya teniendo claro quiénes somos y qué vamos a hacer, vamos a iniciar este maravilloso podcast con una pequeña introducción del pensamiento actual de la iglesia. Perfecto. Para empezar hay que tener presente que en la actualidad la iglesia mantiene su fidelidad al mensaje evangélico y a su tradición doctrinal. Sin embargo, ha mostrado una apertura al pensamiento contemporáneo adaptándose a las nuevas tendencias de la sociedad. ¿En qué aspectos? Desde el Concilio del Segundo Vaticano, bajo el mando del Papa Francisco, que en paz descanse, se promovió una renovación pastoral litúrgica y eclesiástica, que continúa influyendo en su pensamiento. ¿En qué aspectos? Él enfatizaba la iglesia en temas como la misericordia, la justicia social, el medio ambiente, la dignidad de las personas humanas y el diálogo interreligioso. Además ha mostrado una actitud más pastoral frente a cuestiones éticas más complejas, como la familia, la sexualidad, la migración, la pobreza y el papel de la mujer. Si bien mantiene posturas firmes en material moral y doctrinal, se busca un equilibrio entre la verdad y la compasión, promoviendo una iglesia en salida cerca de los pobres y que se refiere a referencias existenciales, como expresaba el propio Francisco. Por cierto, hay un nuevo papa, ¿no? Tenemos nuevo papa. León XIV. Bueno, ¿Usted se ha preguntado alguna vez cómo era vivir una época sin Estado, sin policía y donde la seguridad dependía del señor más cercano al rey? Ya con esto les llevaremos a un viaje en el tiempo, unos siglos atrás, en el siglo V al siglo XV, en una Europa marcada por el caos, la incertidumbre y el miedo. Eso dio un escenario perfecto para armar un nuevo sistema, un sistema muy importante en la historia que fue el feudalismo. Bueno, entonces, como les dije, debemos de situarnos en el siglo V al siglo XV, después de la caída del Imperio Romano en Occidente. Este colapso trajo la fragmentación del poder y el abandono de muchas ciudades. La caída del comercio y la seguridad también se cayó completamente. Entonces eso hizo que los ciudadanos quisieran irse al campo a tener una vida como más tranquila, más segura. Los reyes no podían gobernar todos los territorios al 100%, entonces eso hizo que les dieran el poder a ciertos nobles. Estos nobles se llamaban los señores feudales. Ellos tenían unos vasallos que a cambio de servicios, de que ellos trabajaran para ellos, les daban protección, les daban comida. Y bueno, el feudalismo no solo fue una estructura económica, sino un modelo de vida. Ya ellos tenían en las tierras sus riquezas y todo eso, y pues lo que les digo, como los vasallos trabajaban para los señores feudales, de ahí vivían y de ahí tenían sus servicios, su comida y todo. Esa relación se formalizaba mediante un juramento de vasallo que era trabajo por protección. Bueno, en este mundo los campesinos ocupaban la parte más grande de la pirámide, la parte más alta, porque a cambio de trabajar tierra recibían la protección del feudo. Ellos eran casas, tierras cultivables, bosques o hasta ideas o castillos. Y aunque estaban atados a la tierra, estos siervos eran esenciales para mantener el sistema en funcionamiento. Sin ellos, los señores feudales no tenían nada. Bueno, ya después de eso, el feudalismo pues, se mantuvo por mucho tiempo y consolidó una sociedad jerárquica dominada por la nobleza y la iglesia. La movilidad social era escasa, ya que pues, se movían solamente en sus propias tierras, no podían salir de ellas, ni nada como por el estilo de comprar en otros lugares, ni nada. Y pues ya con la llegada del Renacimiento, la llegada de otros pensamientos, el sistema se fue deteriorando hasta que ya se acabó y ya empezó lo que fue el Renacimiento, el capitalismo, y porque ahí dejó de ser el teocentrismo para ser el antropocentrismo. ok. ¿Cómo creen ustedes que hubiéramos vivido el feudalismo? No hubiera sido terrible. Yo creo que no podríamos. No. ¿Ustedes qué hubieran sido? ¿Feudales o campesinos? No, Ok. Bueno, vamos a darle un poquito más de estructura a nuestro queridísimo podcast y vamos a empezar con los pensamientos de cada uno de nuestros pensadores.
Como cuando se presentaron, cada uno tiene su pensador, entonces vamos a empezar con Vanessa. Hola, bueno, yo les voy a contar sobre San Agustín de Hipona, un pensador nacido en la actual Argelia en el año 354. Y pues quisiera empezar con una frase muy importante que dice mucho sobre las dos etapas de su vida. Él dice: Señor, concédeme la castidad de la continencia, pero todavía no. Una frase que aparece en su libro autobiográfico Confesiones, en el cual resalta que tuvo una vida llena de placeres mundanos y hasta que se convirtió al cristianismo y pasó a ser un gran filósofo y teólogo. San Agustín vivió en un periodo de transición histórica que fue marcado por el declive del Imperio Romano de Occidente y el inicio de su fragmentación política. Así que vivió en una Roma ya privada de su antiguo esplendor y pues donde muchas personas buscaban un refugio en la vida espiritual, incluida la religión católica. En ese contexto de decadencia material y moral de Roma y de la reafirmación de la religión católica como una de las grandes religiones y en medio de otras sectas más que todo paganas, se desarrolló su vida y obra. También pues me gustaría contarles, decirles que para San Agustín la razón y la fe no son opuestos, sino complementarios. Él decía que existe razón en la fe y fe en la razón. Ambas, junto con el conocimiento, convergen en un mismo destino, que es Dios, y pues según él este camino pasa por el interior del ser humano, por su propia alma. Su famosa frase, cree para comprender y comprende para creer, sintetiza esta conexión, ya que pues no basta con solo creer sin entender, ni con razonar sin abrirse al camino de la fe, ya que pues la búsqueda de la verdad es un proceso que involucra tanto la reflexión intelectual como la transformación espiritual. También, aunque San Agustín no vivió en la época feudal, su obra La ciudad de Dios tuvo un impacto duradero en la concepción medieval que tenían sobre el poder y la sociedad. En este libro, Agustín plantea la oposición entre la ciudad terrenal y la ciudad divina, reforzando la idea de que la primacía de lo espiritual debía guiar lo político, algo que con el tiempo contribuyó a la consolidación del dominio de la Iglesia en el sistema feudal. Además, él no solo influyó en la filosofía política, sino también en la doctrina cristiana, pues fue clave en la formulación del concepto de pecado original, en el que expuso la idea de que todos los seres humanos nacen con el pecado heredado de Adán y Eva. También profundizó en el desarrollo de la doctrina de la Trinidad, lo que le valió ser reconocido como uno de los padres de la Iglesia. San Agustín sigue siendo una referencia fundamental en la actualidad, pues su vida es un testimonio de la transformación personal y su pensamiento deja un legado filosófico y teológico que todavía sigue vigente hasta el día de hoy. Ok, bueno, Daniel. Bueno, yo les voy a hablar sobre San Ambrosio de Milán, que nació alrededor de 340 después de Cristo y falleció en el 397. Fue un político, un obispo, un influyente teólogo, también dejó su legado profundamente en el Estado occidental y la Iglesia. Les voy a contar más o menos cómo fue su pensamiento, cómo fueron sus ideologías, y bueno, empezamos por el pensamiento, que San Ambrosio fue un defensor del poder espiritual sobre el poder temporal. Para él la Iglesia tenía autoridad moral, incluso sobre los emperadores, creía firmemente en la independencia de la Iglesia frente al Estado y en la primacía de la ley de Dios. Con la famosísima frase, el emperador está dentro de la Iglesia, no por encima de ella. Además, tuvo una visión profundamente cristiana de la claridad, la humildad y la justicia. Fue un promotor del ascetismo y la vida cristiana ejemplar. Como aportes de él, dejó un legado teológico, pastoral y político notable, ¿no? Entonces, empezamos con la defensa de la Iglesia frente al poder imperial. Intervino directamente en asuntos políticos, llegando a excomulgar al emperador Teodosio I por la masacre de Tesalónica, en la cual él lo excomulga y
San Ambrosio de Milán hace que él pida unas disculpas públicas, que haga como una especie de humillación para él, porque pues para Teodosio I eso fue una humillación muy grande, que le hubiera hecho pedir esas disculpas a ese obispo. También hablamos sobre la conversión de San Agustín, que fue su ejemplo y enseñanza influyeron profundamente en Agustín de Hipona, quien luego sería uno de los padres de la iglesia más influyente. Entonces ahí tenemos una relación entre todos nuestros pensadores y por eso los traemos a este podcast. Desarrolló la liturgia y el canto ambrosiano, estableció una forma particular de canto litúrgico. Bueno, más allá de todo eso, tenemos que también hizo unos escritos teológicos un poco densos para la época, un poco controversiales. Ahora vamos a hablar de quién fue Santo Tomás de Aquino. Él fue uno de los grandes pensadores de la filosofía y teología cristiana. Su obra más influyente fue la Suma Teológica, la cual consta de 3 tomos y al día de hoy sigue ayudando en muchos aspectos de la iglesia, ya enfocada más a lo social y pues a cómo ellos hacen sus cosas en su doctrina, por así decirlo. El principal objetivo de Santo Tomás fue compactar precisamente esto que nos contaba Andrea de la razón y la fe, de dar a entender que estas no se contradicen ni chocan entre ellas, sino que se complementan. Y pues hoy en día sigue siendo este objetivo una principal idea que maneja la Iglesia Católica. Aquí nos sostenía que el conocimiento humano comienza con la experiencia sensorial, con las experiencias que obtenemos día a día y que enriquecen nuestros conocimientos. Pero que la razón iluminada por la fe puede hacer que lleguemos a verdades mucho más elevadas, precisamente complementarse y hacer que lleguemos a algo más compacto que suponer por medio de la fe o suponer por medio de la razón. Como la escolástica, la cual fue una corriente filosófica y teológica que buscó compactar estas dos, utilizando la lógica aristotélica, que Tomás de Aquino compactó en la Suma Teológica, donde unió la filosofía de Aristóteles y la doctrina cristiana para llegar a las conclusiones y pues poder lograr la influencia que tuvo hoy en día en la iglesia. Bueno, ya tenemos un poquito más claro quiénes fueron, qué hicieron, qué aportes tienen, pero para entender un poquito más este tema, vamos con una entrevista que hizo Gaby a sacerdote Tomás Montenegro. Tomás Montenegro, un sacerdote especialista pues en este tema, donde él nos cuenta más o menos quiénes son ellos desde su perspectiva pues de sacerdote, de llevar esta vida religiosa y obviamente pues los avances, los pensamientos que aún están en la actualidad y en la iglesia y obviamente relacionada con el derecho, porque a esto venimos, a relacionar la religión con el derecho. Bueno, y también yo quisiera darles unos avisos parroquiales. O sea, qué pena, pero no me dejen atrás tampoco. Acuérdense que tenemos unos anexos para darle más contexto sobre la política y la iglesia, que es un tema muy fundamental. Yo he realizado una entrevista al docente politólogo además y diferentes estudios en Italia, en la Universidad de Pisa, docente Andrés Pérez, quien nos va a contar un poco más sobre la iglesia, sobre el feudalismo, para complementar un poco más el tema de Gabriela, para darle todo el contexto a la sociedad. Ahí nos cuenta temas muy interesantes, como que también habían 2 papas, una cosa así, una cosa muy loca. Lo van a encontrar en anexos de este podcast, pero está muy interesante, no te lo pierdas. Es un poco extensa, no es tan larga, son como 30 minutos, pero nos sirve muchísimo para complementar. Pero nos sirve demasiado para complementar un poco más este tema, para que lo tengan un poco más claro, ¿listo? Bueno, si quieren entender un poquito más, link en la biografía. Entonces vamos con esta maravillosa entrevista y vamos allá.
Buenas tardes, hoy nos encontramos con el seminarista Tomás Montenegro de la Parroquia Cristo Rey, el cual nos va a dar su opinión acerca de la relación entre el derecho y la iglesia para nuestro podcast Feudalismo y Fe, el legado de los grandes pensadores. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio. La verdad, tuve unos pequeños inconvenientes aquí para conectarme, entonces me toca mirarte aquí arriba y el micrófono creo que se escucha ya bien, pero tuve unos problemas para entrar, pero espero poder responder todas tus preguntas. Eso no te preocupes, no hay problema. A ti gracias por aceptar nuestra invitación y esperemos sea un espacio agradable. Bueno, entonces para empezar con esta entrevista hablaremos primero de cómo describirías tú la relación entre la iglesia y el derecho. Bueno, yo creo que esta relación entre iglesia y derecho es muy estrecha, muy, muy extensa, ha existido desde hace muchos siglos y la iglesia no solo ha influido como en la moral, en la ética y en la justicia, sino también como en la creación de muchas leyes. Yo creo que desde tiempos de muy atrás, la Iglesia ha tenido un papel muy importante en la regulación de la vida social, de la política, y muchas de las leyes son creadas en principios cristianos. Entonces yo creo que estos valores que tiene la Iglesia, como el cristianismo, el catolicismo, son la base para muchas normas jurídicas que nos rigen. Bueno, ahora hablaremos de los grandes pensadores. Empecemos con San Agustín de Hipona y cómo crees que le influyó con su pensamiento en el derecho. Bueno, San Agustín es uno de los pensadores más importantes en la Iglesia, y yo diría que en el derecho lo que, lo que más destaca son las leyes, lo que él hablaba de la ley divina y los principios de justicia, ya que él decía que la justicia es el pilar fundamental de cualquier sistema legal. Y es como contradictorio, pero dice que si una ley no es justa, entonces realmente no hay una ley. Él escribió una obra que se llamaba La ciudad de Dios, y ahí habla de la perfección y lo que es la justicia. Entonces dice que a veces es imperfecta y que a veces es corrupta, pero lo que él decía es que la verdadera justicia solo se alcanza cuando las leyes se inspiran en la voluntad y en los valores de Dios. Entonces yo creo que fue un gran pensador y ayuda mucho a los temas de derecho. Listo. Y bueno, acerca sobre San Anselmo, ¿tú qué piensas de él y cómo influyó? Bueno, San Anselmo, yo creo que también influyó harto en el derecho, en todo eso de las leyes, ya que él, él empezó a promover como el uso de la razón eh, para alcanzar la verdad. Es lo que pues, podemos ver en el derecho, ¿no? Que siempre busca la justicia y la verdad, y esto lo empezó a promover San Anselmo, ya que él tenía la fe como la justicia y la razón también. Entonces, él se basaba en normas escritas, en principios éticos y filosóficos, y él defendía que la razón humana podía ayudarnos a entender mejor la voluntad de Dios, y si aplicamos toda esta voluntad de Dios, podemos tener una sociedad más justa. Okay, sí. Y acerca sobre San Ambrosio, que es nuestro siguiente gran pensador, ¿cómo piensas que influyó él en el derecho? Bueno, San Ambrosio, yo creo también, creo que todos ellos han influido bastante en el derecho, eh, porque, digamos, San Ambrosio, él insistió que los líderes debían someterse como a principios éticos y no solo actuar como por convivencia política, sino que él defendía que la ley no podía ser simplemente lo que un gobernante dijera, sino que debía estar guiada por ciertos valores, ciertos principios y ciertas explicaciones que también ayudaran a todos, no solo a los poderosos y a los gobernantes, sino también que estas mismas leyes protegieran a los más débiles y así pudieran pues garantizar el orden en la sociedad para todos. Bueno, y finalmente, hablemos de Santo Tomás de Aquino. ¿Qué opinas? Que pues él dicen que es el más, bueno, quizás más influyente en el derecho. ¿Qué opinas sobre él? Bueno, Santo Tomás de Aquino, como tú dices, es uno de los más influyentes. Creo que también fue uno de los que más renombre tuvo. Y creo que
el aporte que más él puede dar en temas de derecho es los tipos de leyes que él promovió. Eran 4. La ley eterna, que es que tenemos que seguir la voluntad de Dios, y Él es el que rige todo nuestro universo. La ley natural, que como que es Santo Tomás introdujo el principio de la moralidad. Entonces en esta ley natural habla de los principios morales que todos los humanos tienen que conocer para separar el bien y el mal. La ley humana, que son las leyes creadas por los hombres aquí en la sociedad para convivir en sociedad, ¿no? Y la ley divina, que son las enseñanzas que Dios nos dejó en la Biblia, que tienen que guiar todo esto. Entonces yo creo que lo que él más decía es que todas estas se tienen que cumplir, pero todo tiene que basarse en los valores que Dios nos dio. Listo. Y ahora con todo esto en mente, con todos los pensamientos de ellos, ¿cómo crees que la iglesia sigue influyendo actualmente en el derecho? Yo creo que influye bastante y es más por todo el peso que tuvo antes, ¿no? Que pudo crear todas esas bases y tiene un papel importantísimo todavía en el derecho, ya que muchos de los principios y de las leyes han sido sacados de principios cristianos y son los que están incorporados pues, en las constituciones y en las leyes de diferentes países, pero más que todo como una dignidad humana y los derechos fundamentales y toda esta justicia social vienen desde la iglesia. Entonces yo creo que son dos campos que siempre caminan de la mano y actualmente pues yo creo que están un poquito como más olvidados y sería bueno como volver a ellos, pero siento que siempre ha estado la iglesia y el derecho como en conjunto. Listo, muchísimas gracias por tu tiempo y por aceptar nuestra invitación. Esperamos volver a verte pronto. Gracias, qué pena la demora en entrar. No, tranquilo. San Ambrosio de Milan represents a fundamental figure in the consolidations of Christianity as a spiritual, intellectual, and political force in the Roman Empire. His life and work reflect an admirable balance between faith, reason, and concrete action in society. Throughout his episcopate, he not only defended the independence of the church from imperial power, but also promoted a way of living Christianity that style resonates today, committing courageous and deeply rooted in evangelical truth. San Ambrosio demonstrates that spiritual authority should not submit to the will of political power with the contradicted the principle of Christian justice and morality. This stand was not only revolutionary for his time, but also served as a precedent for future tension between church and states during the Middle Ages and beyond. In conclusion, the modern thought of truth remains deeply rooted in the work and Saint Thomas d'Aquino, who successfully articulated a synthesis between faith and reason to continue to the fundamental dialogue between theology and philosophy. In a contemporary context marked by scientific and moral relativism, the church turns Thomas affirmed the reasons its faith are mutually exclusive, but rather enrich each other in the search to truth. Aquino ideas of natural law, the existence of good and the natural being continuing to other solid answers to current ethical and existential dilemmas, allowing sure the maintain in a doctrinal condition without closing it up to look with modern culture. This truth and Santo Tomás not only means reliable, but also serves a bridge between tradition and challenge of contemporary.
San Agustin was a highly influential thinker who left us a significant legacy that remains relevant today. Through works like The City of God, he shaped how the medieval world understood the relationship between faith and political power. His concept of justice remains essential to legal thought today, demonstrating that his ideas do not belong solely to the past but continue to give reflections on morality, politics, and society. Also, it is important to recognize how the church was influenced and continued to shape the world over the years. From its role in consolidating the feudal structure to its impact today. Its presence has shaped societies, driving political movements, and remains a key reference in fundamental issues affecting humanity. And San Anselmo of Canterbury was a very important religious figure, philosopher, and theologian who was one of the first thinkers to present an argument proving the existence of God. He was a major influencer and continues to be so today. Excelente.